Buenas tardes. Se les sugiere que si detectan algún problema o falla técnica, pueden enviar su reporte en el chat. Gracias. En nombre de la Embajada del Japón en México y la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AMEC, sean todos ustedes bienvenidos al Día del Japón 2020, con motivo del 40 aniversario del hermanamiento entre Guadalajara y Kioto. Guadalajara y Kioto, ciudades hermanas, se alza la grulla, cruzando el Pacífico, canta un sensontle. Cecilia Saldaña, Haiku ganador, Semana Cultural de Japón 2014. Guadalajara fue la primera ciudad con la que Kioto estableció un acuerdo de hermanamiento en Latinoamérica, el cual fue firmado en Kioto el 24 de octubre de 1980. Después de más de 2 años de acercamientos entre ambos municipios para procurar la convivencia y entendimiento recíprocos y fomentar las relaciones de carácter cultural y educativo, así como promover el turismo entre ambas ciudades. Además de las actividades realizadas por los municipios de Kioto y Guadalajara para profundizar sus lazos, en estas 4 décadas han sido actores principales la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. El intercambio cultural y educativo han caracterizado este hermanamiento. Exposiciones de arte en ambas ciudades, concierto de tambores de bambú, rakusei, mundo de la caligrafía, ballet folclórico y presentación del mariachi de Guadalajara en Kioto, talleres de ikebana y convenios de intercambio académico entre la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, así como entre la Universidad de Kioto y la Universidad de Guadalajara. Ambas universidades tapatías han desempeñado un relevante papel en el estrechamiento de las relaciones entre México y Japón, estableciendo centros de enseñanza de la lengua y de investigación, como el Centro de Estudios Japoneses CEJA de la Universidad de Guadalajara, inaugurado en septiembre de 2016, así como el Jardín Japonés en el Campus Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que simboliza la unión entre México y Japón. En el 10º aniversario del hermanamiento, el Ayuntamiento de Kioto propuso al de Guadalajara la reproducción del jardín del templo Daigoji Sanboin en el bosque Los Colomos de Guadalajara, como símbolo de amistad. El templo Daigoji, que alberga ese jardín, ha sido considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El jardín, cuya construcción se prolongó por 2 años, fue inaugurado el 10 de octubre de 1994. Sin duda, este jardín ha acercado a los tapatíos a la cultura japonesa. Para quinceañeras y novias, es el escenario de las fotos del recuerdo y de las familias que asisten a contemplar este jardín que promueve el respeto a la naturaleza. La Universidad de Guadalajara ha contribuido a la apreciación de este espacio, organizando ceremonias de té. En 2014, en el marco de la Semana Cultural de Japón, fue invitado de honor el señor Hasekura Tsunetaka, 13ª generación del samurái Hakeura Tsunenaga, que en 1614 cruzó México, antes Nueva España, en su travesía hacia Europa. Merece especial mención el obsequio que en 1993 hiciera Guadalajara a Kioto, la hermosa escultura La Estampida, autoría de Jorge de la Peña. 3 caballos en tropel que simbolizan el dinamismo de las ciudades hermanas. El Parque Takaragaike, a las afueras de la ciudad, alberga la escultura. Sumado a lo anterior, en 1996 se estableció la Asociación de Amigos de México en Kioto. Este año,
en que se conmemora el 40 aniversario, la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AMEC, organiza el Día de Japón, dedicado al hermanamiento de Guadalajara y Kioto, y tanto el municipio como la Universidad de Guadalajara realizarán actividades alusivas a tan significativo hermanamiento. En esta ocasión hablaremos de cultura, con el tema Japón contemporáneo, retos y actitudes. Tendremos un tiempo para preguntas y respuestas, por lo cual se les invita, en el caso de tenerlas, a anotarlas en el chat. Gracias. Es un honor para mí presentar al doctor Daisuke Kishi, quien desde 2003 es profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, maestro en Lingüística por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestro en Letras por la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Sus áreas de interés son sociolingüística mexicana y japonesa, enseñanza del japonés y del español como L2. Cuenta con el reconocimiento a perfil deseable, PRODEP, Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Es director y miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara. Sus obras principales: en 2014, coautor Arte de la Lengua Japona de Melchoro Yanguren de Santa Inés, Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. En 2019, El aprendizaje de los adjetivos del japonés en mexicanos, un acercamiento al enfoque en competencias. Pedagogía 2019. Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores, Ministerio de Educación de la República de Cuba. Pues bien, es momento de comenzar. ¿Sería tan amable, doctor Daisuke Kishi, de iniciar con su presentación? Gracias. ¿Me permite tantito? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por su presentación. Y antes de empezar, quisiera agradecer por su invitación a este evento tan grande, tan importante. También quisiera agradecer a la Embajada de Japón en México y a la AMEC, por supuesto, en especial a la licenciada Fabiola y a la licenciada Brisa, que me han ayudado en esta exposición. Bueno, hoy voy a hablar sobre el comportamiento sanitario de los japoneses en relación al coronavirus, por supuesto. No está cambiando, ¿verdad? A ver, está bien. Según estas observaciones, la propagación de nuevo coronavirus ha variado, como ustedes saben, dependiendo de la región o del país. Quizá por el tipo de la política que toma el gobierno o de la atención médica, ¿no? O quizá por el comportamiento cultural de los ciudadanos. Por ejemplo, la medida buena que tomaron algunos gobiernos serán China, Taiwán, Corea del Sur, Nueva Zelanda y algunos países, muchos países de África, como Ruanda. Y también por el comportamiento diferente de los ciudadanos, o sea, como por buen comportamiento, por supuesto, podemos agregar Japón, pero entre comillas al principio. Luego les voy a mencionar por qué.
Ahora, de las preguntas, ¿por qué hay diferencia en el contagio y la letalidad debidos al COVID-19 según el país o región? También, si hay algunos factores favorables, ¿qué medidas se pueden tomar en México de ahora en adelante? Y el propósito principal de investigación son analizar desde el punto de vista sociocultural el comportamiento habitual de los japoneses con respecto a la higiene y después el cambio frente al coronavirus, ¿no? Y por supuesto, para comparar un poquito con el caso de México. Y luego, con base en esos datos o análisis, intentar encontrar algunas posibles medidas realistas con base en aquellos buenos hábitos japoneses para prevenir mayor propagación en México. Pues yo creo que todavía es tiempo. Bueno, vean por favor esta tabla. Vamos a ver un poquito la situación general del coronavirus y luego de Japón. Aquí, como ustedes ven, como se observa, bueno, aquí yo puse algunos casos de algunos países más representativos, de Europa, de América, de Asia y de África. Y aquí viene por millón. Para unificar, yo lo puse por millón de habitantes. Y esto lo tomé de Coronavirus App en el día 29 de agosto. Y como se nota, como se ve, por ejemplo, en verde, en los países en color verde hay menos casos contagios. Y en caso en azul cielo, hay menos casos, menor caso de los muertos. Y ahora, ¿qué se puede decir con esta cifra? La mayoría de los países con menor contagio o defunción se centra en Asia, curiosamente. Bueno, será por la alimentación o más balanceada o será porque son los países de menor contacto social, porque de hecho en la mayoría de los países asiáticos no nos salgamos ni con la mano ni con los abrazos, menos con los besos, ¿no? Bueno, sobre este tema, bueno, quizá tendremos que analizar más profundamente posteriormente. Ahora, en Japón, ¿qué pasa? Y aquí, en marzo, presentaron esta gráfica. Según el Ministerio de la Salud, Trabajo y Bienestar, así aparece, ¿no? Ahí en Japón, mínimo 2 metros de distancia. Y siempre, con frecuencia, hay que dejar abiertas las ventanas o las puertas. Eso tanto en casa o como en las oficinas, ¿no? Y sí se puede hacer ligero ejercicio afuera, pero con sana distancia. Y si comes aún en casa o en restaurantes, hay que dejar así, que no te sientes delantito, ¿no? Delantito de otras personas. Y hay que poner cubrebocas, pero aquí dice 5 minutos de conversación son equivalentes a una tos. Entonces, es muy importante ponerse cubrebocas, entre otras cosas. Y ahora vamos a ver una gráfica interesante. Por un tiempo Japón así
estaba bajando, estaba casi cero, cerca de cero. Entonces, como en el día 25 de mayo, canceló el gobierno la declaración de emergencia. Y de ahí ya mucha gente se relajó y así apareció, ¿no? Bastante. O sea, en esos mayor contagio se encuentra, sobre todo se observó, se registró en las personas que estuvieron en los bares o centros nocturnos. Y parece ser que en la mayoría de los casos, la mayoría no usaban cubrebocas. Ahí está el problema, parece. Y ahora vamos a ver sobre los hábitos sanitarios generales o tradicionales de los japoneses. Como ustedes saben, lavarse las manos al llegar a casa o antes de comer en Japón es indispensable, casi 100%. Todo el mundo lo hace. Y aquí los niños están haciendo gárgaras, ¿no? Y en Japón, desde hace muchísimo tiempo, es muy común hacer gárgaras al llegar a casa. Y según una universidad, medicina, Hamamatsu, hacer gárgaras con té verde es más eficaz. Luego sigue con agua con sal y luego con agua de la llave. Bueno, de hecho, el agua de la llave es potable en Japón, así que no hay microbios. Luego, cambiarse de ropa al llegar a casa en Japón es bastante común, desde muchísimo antes que este problema de coronavirus, ¿no? Y porque en Japón es muy, ¿cómo se llama? Por el clima o por el trabajo, a veces uno llega cansado y quiere estar relax. Y también este señor está bañando y bañarse al llegar a casa. Bueno, hay, no siempre directito al baño, no, pero en muchos casos los señores o otras personas miembros de la casa van, ¿no? Llegan al baño. Bueno, sí, llegan con muchísima hambre, bueno, comen, cenan primero, pero... Entonces, bañarse al llegar a casa, ¿qué significa en Japón? Eso no es simplemente por costumbre, sino por el clima, porque en Japón es muy húmedo casi todo el año, sobre todo en junio es fatal. Y el concepto de casa también tiene algo que ver con esta costumbre, porque la casa es algo sagrado, ¿no? Algo limpio. Y por supuesto, quitarse los zapatos al entrar en casa es muy importante. Eso no apareció, no inició ahorita, desde hace muchísimo tiempo. Desde era de Yayoi, o sea, antes, siglo X antes de Jesucristo. Luego, bueno, eso como se ve en la imagen, o sea, está muy arriba, ¿no? El piso. Y en la era de Edo también sigue igual. Y en la era de Meiji también, básicamente. Porque por otra razón es que hay mucha tierra y también, como les mencioné hace rato, llueve muchísimo. Entonces, para protegerse, ¿no? Y sigue actualmente así. Y ahora la grada es un poquito menos alta, pero sí, sigue. Y luego, usar cubrebocas. En Japón es muy importante, es muy común. ¿Desde cuándo? Desde la famosa influenza española, ¿no? De 1918. Y nosotros usamos cubrebocas si tenemos algún síntoma de gripa o tos. Eso no es
solamente para protegerte, sino también para proteger a los demás, o como educación, ¿no? Y en 1923 se autorizó por primera vez mascarilla. Ahora, el uso de cubrebocas, ¿por qué es importante? Y aquí se ve, hay tres tipos de mascarillas, ¿sí? Uno con tela no tejida, otro con tela de algodón, otro con tela de poliéster. Hicieron varios institutos conocidos y así hicieron. Por ejemplo, el color rojo significa se pegan en el interior del cubrebocas. Y amarillo, el color amarillo significa que se escapan del borde de adentro, ¿no? Y el color azul significa pasan por el cubrebocas, las partículas por supuesto. Así que todo tipo de cubrebocas de alguna manera sí sirve. Bueno, aquí creo que es estación de Tokio, así todos con cubrebocas. Y siguiente, la salida con caravanas sin toque de manos, abrazos ni besos también es ayuda, ¿no? Es algo favorable. Y también los transportes públicos, cada quien, ¿no? Y ahora, ¿qué cambio hubo después de la pandemia? En las escuelas se hizo más severo, antes no era tanto. Y en las empresas también hubo cambio. El gobierno invitó a las empresas que un 70-80% de los empleados llevaran a cabo home office, ¿no? Según la información de abril. Y curiosamente en Japón, en lugar de firma, en lugar de firma, nosotros ponemos sello oficial, pero últimamente están cambiando esa idea, en muchos casos, en muchas empresas. Y en restaurantes, ¿qué pasa? Hace poco el grupo de restaurantes Saiseria lanzó una nueva medida. Inventaron este tipo de cubrebocas, es muy sencillo y se puede comer sin problema, por lo menos sin que salga saliva. Y si quieren, si les interesa, pueden ver en YouTube. Y por último, ¿qué pasa bueno, entre México y Japón? Yo hice algunos investigación, encuestas con Japón y con México. Por ejemplo, las más es importante, ¿no? Y aquí también hacer gárgaras. En Japón, como 50% de las personas, de los encuestados, sí lo hacen, ¿no? En México es mucho menos, como 5.6%, como no hay costumbre. Y también cuando sales de casa, si tienes gripe o tos, ponemos mascarilla, cubrebocas, casi todos. Y en México todavía no es muy común, ¿no? Y aquí, dentro del camión o tren que hacen, curiosamente, ahorita mucha gente revisa redes sociales o manda mensajes, ¿no? Eso, entonces hay que limpiar el celular cuando llegas a casa. Y antes de comer, pues casi todo el mundo nos lavamos las manos y después de ir al baño también. Y en Japón, ¿qué cambios hubo después de pandemia de coronavirus? En Japón, menos salida a la calle, 40%. Bueno, de hecho, los japoneses no solemos salir mucho a la calle, excepto para ir de compras, ¿no? Algo así. O al trabajo, o a la escuela. Pero en México, muy interesante, hay más aseo, más costumbre de aseo.
73%. Aquí hay varias formas, ¿no? Y más uso de cubrebocas, menos salida, menos contacto social y más sana distancia, ¿no? Entonces, entre México y Japón hay cierta diferencia. Bueno, por último, como conclusión, entonces, ¿qué se puede decir? Bueno, primero hay que tener una buena estrategia del gobierno, ¿no? Eso en sentido general. Pero esto sí puede ayudar. Por ejemplo, comportamiento de otros países, de otras culturas, ¿no? Aquí hay cierto aprendizaje. Hay que aprovechar mejores cosas. Y luego hay que implementar esas costumbres, pero de manera específica, o sea, de manera apropiada para México. O sea, 100% creo que no sirve. Y más, por supuesto, la conciencia y cooperación de los ciudadanos, de nosotros, ¿no? Y con eso seguramente hay éxito. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Daisuke Kishi. Sin duda interesante su aportación sobre esta pandemia que nos aqueja en la actualidad, lo sorprendente sobre los hábitos de higiene que tienen los habitantes de Japón, que en gran medida considero han sido favorables a prevenir la propagación del virus y que de alguna manera pueden ayudar a la sociedad mexicana. ¿Le parece si pasamos al espacio de preguntas y respuestas? La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo logra Japón mantener la sana distancia si su terreno es muy pequeño con respecto a la concentración de la población? Bueno, por ejemplo, yo creo que el tren, dentro del tren es el peor caso, ¿no? Así pegaditos a la hora de tráfico es peor caso. En ese caso, bueno, por lo menos en estos momentos, usar, aunque no tengas nada de síntoma, usar cubrebocas obligatoriamente, o sea, entre todos, y evitar la dirección, la boca, la cara, o sea, directita, o sea, un poquito, si es posible, un poquito para otro lado. Bueno, eso es lo que se puede hacer, lo que normalmente lo hacemos. Sí. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿qué tanta importancia le dan a los valores de la empatía en su país? ¿Qué tanta importancia? O sea, para México o para otros países. En Japón, ¿qué Sí, ¿verdad? importancia le dan a la empatía? Me supongo que la pregunta va encaminada un poco, por ejemplo, a utilizar el cubrebocas, no nada más para la persona, sino también para proteger a los demás. Sí. Es En cierto. Japón, desde hace mucho tiempo, siempre el respeto es como una de las virtudes más importantes de Japón. Por eso es más que, antes que proteger a ti mismo, hay que proteger a los demás. Esa es nuestra idea. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿de qué manera se relaciona el valor del honor con esta situación del coronavirus? El valor de honor. Bueno, bueno, el famoso honor es de famoso harakiri, ¿no? Por el honor se suicidaba, ¿no? Sí, para proteger el honor de la familia sobre todo, ¿no? Pero en este caso, bueno, tal vez, como acabo de mencionar hace un momento, lo más importante es proteger a los demás, más que a nadie. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es como, sigue como una especie de honor, aunque te
sacrifiques un poquito. Por ejemplo, 6 meses sin salir, por ejemplo. Bueno, sin trabajar, no, pero ahí, sí, así yo creo que nosotros podemos considerar como una especie de honor para los demás. No, no a ti mismo. Muchas gracias, doctor Kishi. Un gusto haberlo escuchado. A continuación, tendré el gusto de presentar al doctor Carlos Javier Maya Ambía, quien cursó la licenciatura en Economía en la UNAM, la maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Economía en la Universidad Libre de Berlín, Alemania Federal. Se ha desempeñado como docente e investigador en la UNAM, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido profesor investigador invitado en el Colegio de Sonora, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Sevilla, la Universidad de California en Santa Cruz, la Universidad Sofía en Japón y el Instituto de Economías en Desarrollo en Japón. Desde 2010 es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios del Pacífico, en el doctorado en Ciencias Sociales y en la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies. Fundador y coordinador de investigación del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara. Es autor de 6 libros, coordinador de 10 y de más de 100 artículos publicados en revistas científicas nacionales y extranjeras. Cedo la palabra al doctor Carlos Maya, si es tan amable de comenzar con su presentación, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la amable presentación y por la invitación. Parece ser que para compartir tiene que dejar de compartir la otra pantalla, ¿no? Así es. Si es tan amable, doctor Daisuke Kishi, de apoyarnos en dejar de compartir pantalla, por favor. ¿Cómo maximizo esto? FN, F5, ¿verdad? Ay, caray, ¿qué me pasó? A ver, aquí dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas a los participantes. Sí, permítame un momento. Sí. Si se encuentra por ahí Eduardo y nos apoya, si es tan amable. Eduardo. Sí, Brisa, lo que pasa es que aquí, Paco, ocupo que le des permiso al doctor Carlos, por favor. Inténtelo, doctor, a ver si ya puede. No, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes.
Listo, doctor. Y ahora FN. ¿Cómo le doy aquí para ampliar esto? En la parte de abajo, doctor, en el icono de presentar, ahí al lado del 73, ahí mero. Ah, perfecto. Listo. Si gusta ponerse en la primera diapositiva. Bien. ¿Podemos comenzar? Adelante, doctor. Bien. Lo que quisiera compartir con ustedes son algunas ideas en torno a los desafíos más importantes que está enfrentando la sociedad japonesa actualmente. Estos desafíos sobre los que vamos a hablar, me parece que en términos generales tienen en común el ser expresiones de un cansancio profundo que es resultado de los tremendos esfuerzos que ha hecho la sociedad japonesa por modernizarse, por alcanzar e incluso superar a Occidente. Esfuerzos que datan de mediados del siglo XIX y que continúan actualmente. Estoy hablando, por ejemplo, del cansancio de vivir que ha desembocado en el suicidio, en particular en el cansancio de los niños que ya no soportan las presiones del sistema escolar japonés, ni el acoso, el bullying de compañeros y en algunos casos incluso maestros. Me refiero al cansancio de trabajar que ha conducido al terrible fenómeno del karoshi, al cansancio de las japonesas de soportar, de las mujeres japonesas, de soportar la doble jornada laboral y de desempeñar el papel tradicional de madres y esposas que la machista sociedad japonesa les ha asignado, y que se expresa en un menor número de matrimonios, más divorcios y menos hogares con hijos. Me refiero también al cansancio de los hombres japoneses que ya no quieren seguir siendo proveedores del hogar y de desempeñar el papel tradicional del macho japonés que se les ha asignado culturalmente, en particular en su versión del salaryman. Y finalmente, el fenómeno llamado hikikomori, que expresa el cansancio de muchas personas, sobre todo jóvenes, de vivir en sociedad. Veamos con algún detalle estas manifestaciones de cansancio que constituyen, creo yo, los mayores desafíos que enfrenta actualmente la sociedad japonesa. Los suicidios, por ejemplo, vean ustedes cómo se han comportado a lo largo de más de medio siglo. Ha habido altibajos, pero se han mantenido niveles alarmantes. Ciertamente, a nivel mundial, Japón no es el país con la tasa más alta de suicidios, pero sí es un país que ha mantenido a largo plazo este fenómeno social. Perdón. Bien, ahora veamos las cifras que corresponden al fenómeno llamado karoshi, es decir, muertes, a veces son suicidios, a veces son muertes, en las que incurren las personas porque ya no soportan más la presión en el trabajo. Este es sin duda un fenómeno complejo porque muchas veces no se trata nada más de la presión ejercida externamente, sino de una interiorización de lo que los japoneses consideran debe ser su desempeño. Esto en muchísimas ocasiones ha llevado a que las personas simplemente ya no puedan seguir viviendo y mueran en sus puestos de trabajo después de haber laborado durante 20 o 24 horas seguidas
durante periodos prolongados. Este fenómeno, repito, como algunos otros, desgraciadamente ya no es privativo de Japón. Encontramos ya el fenómeno del karoshi en otros países, pero es sintomático desde luego que la palabra fue acuñada para referirse a esta situación en Japón. Y esto tiene que ver con las prácticas administrativas, las prácticas que se llevan a cabo en las empresas, no ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Recuerden ustedes que después de la renovación Meiji, quienes quedaron al frente de las grandes empresas eran ex samuráis que impusieron una disciplina militar en las empresas. Esto vino siendo acentuado después de la segunda posguerra, donde el principal objetivo era trabajar al máximo para llevar adelante a la empresa y por consiguiente al país. Se logró efectivamente, pero ¿a qué precio? En el caso de las mujeres, lo que observamos es que las mujeres están posponiendo el matrimonio, están posponiendo tomar la decisión de convertirse en amas de casa, lo cual en Japón implica convertirse en esclavas de los niños, atenderlos para ir a la escuela, y esclavas de sus esposos, obviamente, para poder tener todo adecuadamente dispuesto para que su esposo rinda lo más que pueda en su empresa. Entonces hay muchas mujeres que han decidido posponer la edad de casarse, que originalmente era hacia los 20 años, y esto ha ido desplazándose paulatinamente. Una vez casadas, las mujeres japonesas también han decidido posponer el momento del primer embarazo. Y ahora encontramos que hay muchas mujeres japonesas que se están embarazando pues ya casi al llegar a los 30 años. El primer embarazo, el segundo embarazo, pues casi llegando a los 33, 34, 35 años. Es decir, que lo que están decidiendo estas mujeres es pues ser madres lo más tardíamente posible. Pero hay también otro fenómeno muy importante, y es el de aquellas mujeres que se han cansado de la vida conyugal japonesa, que tiene muchas peculiaridades. En principio, el convertirse en esposa significaba convertirse en sirvienta de la suegra. Esto cuando existían todavía los hogares multigeneracionales. Actualmente este fenómeno se ha reducido porque en su mayoría los hogares están conformados por marido, mujer e hijos. Pero todavía hace algún tiempo, o incluso actualmente, pero en zonas rurales, es usual la convivencia con los padres. Y en el caso de la mujer, esto implicaba sometimiento a la suegra. Este rol lo venía desempeñando la mujer hasta que la suegra moría, y entonces ella se convertía en la nueva jefa, digamos, por lo que concernía a las actividades matrimoniales, y la nueva víctima sería pues la nuera, es decir, la esposa sobre todo del mayor de los hijos. Bien, esta situación ha acabado por agotar a muchas mujeres japonesas, y se refleja en el incremento de la tasa de divorcios. Como ustedes ven, es un incremento muy impresionante, sobre todo si ustedes observan en esta gráfica lo que ha ocurrido desde mediados de los años 60 hasta la actualidad. Entonces, son tasas muy altas de divorcios. Repito, al igual que en otros casos, no se trata de un fenómeno exclusivamente japonés, pero el caso japonés es muy sintomático de lo que está ocurriendo
de los cambios que están experimentando las estructuras familiares en nuestra época. Aquí lo que estamos viendo es que las decisiones anteriores han repercutido en la tasa de fertilidad. Entonces, las mujeres japonesas que se han cansado de ser madres, no solamente han pospuesto el momento del matrimonio, ni han pospuesto el momento del primer embarazo, sino que muchas de ellas han decidido ya no tener hijos, es decir, ya no embarazarse. Cuando esto es una decisión personal, posiblemente no tenga mayor trascendencia más allá del ámbito familiar. Pero cuando ya es una decisión colectiva y cuando ya son miles y millones de mujeres las que toman esta decisión, entonces se convierte en un grave problema social y económico también. Porque si ya no hay niños, ¿quiénes son los que van a trabajar en la sociedad japonesa, en la economía japonesa? ¿Quiénes van a ocupar los puestos de trabajo cuando mueran sus padres y sus abuelos? Pues el panorama es bastante alarmante y tan es así que el gobierno japonés pues ya ha tratado de implementar algunas medidas para contrarrestarlo, estímulos, etcétera, que no han tenido mucho éxito. Por otra parte, también ha habido una respuesta por parte de muchos hombres japoneses que están cansados de ese esquema impuesto, esa forma de comportamiento que corresponde a la imagen del macho japonés, que es fundamentalmente el salaryman, el que tiene que proveer, el que tiene que trabajar, el que tiene que dar la vida por su empresa. ¿A cambio de qué? A cambio de que la empresa le dé promociones, le asegure empleo de por vida, etcétera. Pero esto ha cambiado. Ya el empleo de por vida ya no existe en Japón. Cada vez son más los trabajadores eventuales, los trabajadores transitorios, y por lo tanto ya no resulta ser tan atractivo ser un salaryman. Por consecuencia, muchos hombres japoneses han decidido no convertirse en salaryman. También muchos de ellos han decidido no casarse. Y eso explica también por qué ha bajado la tasa de matrimonios. Obviamente, esta es una decisión doble. Es decir, si el hombre no se quiere casar y la mujer no se quiere casar, pues obviamente no hay matrimonio. En el caso de los hombres, muchos japoneses se han cansado de desempeñar el papel de proveedores, es decir, de fundar una familia a la que tienen que mantener. Entonces, han optado, pues, simple y sencillamente por mejor no casarse. Por otra parte, cuando ya no está asegurado el empleo de por vida, muchos hombres japoneses han decidido también no entregarle su vida a una empresa, incluso aunque llegara, en el mejor de los casos, a seguirle garantizando empleo vitalicio. Y es por esta razón que encontramos a muchos jóvenes, sobre todo, y algunos ya no tan jóvenes, que son lo que conocemos como freelancer y que no tienen ambiciones de crear una fortuna, de tener grandes propiedades, etcétera, sino que trabajan lo mínimo para satisfacer sus bienes más básicos, más necesarios, y generalmente transitan de un trabajo a otro, no crean antigüedad y por lo tanto, si esto lo contemplamos ya en su totalidad, pues representa también un cambio muy importante que repercute sobre la economía japonesa. Y finalmente, una forma de rechazo muy interesante al machismo japonés es que muchos hombres han rechazado la dualidad masculino-femenino. Esto tiene que ver, pues, con las nuevas sexualidades,
tiene que ver con nuevas formas de contemplar también las relaciones entre los géneros sin necesidad de ubicarse necesariamente en uno de ellos, y pues se presentan muchísimas posibilidades, posibilidades que se pueden considerar o se pueden observar en la vida cotidiana, pero también las pueden ustedes encontrar en los manga, en los anime, donde los personajes, tanto masculinos como femeninos, expresan estos cambios que se están realizando en la sociedad. Quizá la forma más drástica de rechazo a vivir en sociedad es la de los hikikomori, fenómeno que, como decía al principio, no es exclusivo de Japón. Lo fue en algún momento, pero ya hay hikikomori incluso en México. Las estadísticas son inexactas por varias razones. Muchas familias obviamente sienten vergüenza de decir que tienen un hijo hikikomori. Si alguien llega a preguntar, pues va a decir que no, que su hijo es pues, una persona que vive normalmente en sociedad. Las estadísticas por esta razón son inexactas. Las más conservadoras, que son las oficiales, las del gobierno japonés, estima que se trata de 1,5 millones de personas. Sin embargo, hay ONGs que han calculado que existen hasta 10 y quizá mucho más millones de japoneses en esta situación de hikikomori. Estimado doctor, disculpe la interrupción. Tenemos 1 minuto para cerrar, si es tan amable. 1 minuto. Gracias. Perfecto. De acuerdo. Inicialmente el fenómeno hikikomori se daba entre jóvenes, ahora ya no. Ahora también hay personas que ya tienen 30 o más años y han tomado esta decisión. Junto con lo anterior hay otros problemas serios que enfrenta la sociedad japonesa: soledad, pobreza, vejez. Quizá hablar de pobreza en Japón resulte un poco extraño a los ojos de los extranjeros, pero efectivamente hay pobreza en Japón, pobreza de las madres solteras, por ejemplo. Estos son, resumiendo, los grandes desafíos que está enfrentando la sociedad japonesa contemporánea. Sobre cómo enfrentarlos, sobre cuáles son sus causas, sobre cuáles son sus manifestaciones específicas, pues se podría discutir mucho más, pero no tenemos tiempo. Gracias. Agradezco su participación, doctor Carlos Maya. Sorprendentes los desafíos actuales de la sociedad japonesa, ese cansancio que muchos japoneses llevan arrastrando y que desafortunadamente en muchas ocasiones los lleva al suicidio. Agradecemos a los panelistas por su valiosa participación, así como a este amable auditorio por acompañarnos. Les informo que para nosotros son muy importantes sus comentarios, por lo cual solicitamos de su apoyo para llenar una encuesta de satisfacción que ha sido enviada por el chat. Una vez que salgan de la reunión, el programa los redirigirá automáticamente a dicha encuesta. Damos por concluida la reunión, deseándoles una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.